Muy buenos días, mi nombre es Daisy González, soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad de Iberoamericana, bajo la tutoría del profesor Winston Castellano. En esta ocasión presentaré el tema la evolución de la educación sostenible desde el horizonte crítico, exponiéndolo de manera cronológicamente. Los hitos más relevantes en la historia del desarrollo sostenible y su impacto en el campo educativo. Este recorrido busca no solo describir los eventos, sino que también reflexionar críticamente sobre sus alcances y limitaciones. El propósito de este recorrido es comprender cómo llegamos hasta aquí y sobre todo cómo la educación puede ser motor de cambio hacia un futuro más justo, equitativo y en armonía con la naturaleza. Los invito a acompañarme a este viaje a través de la historia y el presente de la educación sostenible. En los años 60 y 70 surgieron las primeras voces críticas frente a los efectos de la industrialización. Comenzaremos con el año 1972. Este fue el primer gran encuentro mundial sobre el medio ambiente. Ahí se reconoció el deterioro ambiental estaba vinculado a los modelos de desarrollo y que la educación debía ser un instrumento clave para sensibilizar y transformar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Este año de 1972 fue la gran conferencia de Estocolmo, que fueron los primeros debates ambientales globales. Y también en esa fecha fue la relación entre el medio ambiente y el desarrollo. Seguidamente seguimos con el año 1987. En este año, el informe de Brundtland dio vida al concepto del desarrollo sostenible. Desde entonces la educación comenzó a verse como la clave para formar ciudadanos conscientes y responsables. Seguidamente seguimos con los años o con la década de los 90. En la década de los 90, sobre todo específicamente en el año 1992, fue la primera conferencia llamada Río 92. Este año reforzaron la idea de una educación integral, vinculando lo ambiental con lo social y lo cultural. En América Latina, autores como Camacho, Sanabria y colegas nos recuerdan que la relación educación-sociedad debía incluir también la conciencia ecológica. Con el inicio del nuevo milenio, se intensificó la crítica al modelo de desarrollo. Budinas y Acosta plantearon el buen vivir como una alternativa desde la cosmovisión andina, donde la educación no solo transmite conocimiento, sino también valores de respeto, solidaridad y armonía con la naturaleza. En el año 2002, una década después, en la cumbre de Johannesburg, se evaluaron los avances de la Agenda 21, aunque no hubo logros, pero fortalecieron que la educación debía vincular la sociedad civil a los gobiernos y al sector privado, con un enfoque más participativo. Seguimos con el año del 2012. En el 2012 hubo una conferencia llamada Río +20. En la conferencia Río +20, ahí se debatió el futuro que nosotros queremos, los nuevos compromisos políticos y la educación que no tiene límites. Ahí se abordó que la educación no tiene límites a lo ambiental, sino abordar dimensiones sociales, culturales y económicos para un desarrollo sostenible. Seguidamente con el año de 2015. En el 2015 se presentó la aprobación de 2030 con el objetivo del desarrollo sostenible. Pusieron a la educación en el centro de la transformación global. En Colombia, como Ravelo, los ODS han orientado políticas educativas hacia la equidad,
la inclusión y la sostenibilidad. Hoy en día la educación sostenible se proyecta como un puente entre lo local y lo global. Nos invita a pensar a los grandes problemas del mundo, pero también en las soluciones que nacen en nuestras comunidades. Educar para la sostenibilidad no es una opción, es una necesidad urgente, porque solo a través de la educación podemos construir sociedades capaces de enfrentar los desafíos ambientales, sociales y culturales de nuestros tiempos. El futuro está en nuestras manos y comienza en las aulas de hoy. Seguiremos hablando sobre las perspectivas críticas. Vamos a hablar de 3 autores en especial. Ahora bien, desde un horizonte crítico, la educación para el desarrollo sostenible no puede limitarse a transmitir contenido. Según Paulo Freire, plantea que la educación debe ser una práctica de libertad en la que los estudiantes se reconozcan como sujetos capaces de transformar su realidad. Según Henry Giroux, insiste en que la pedagogía debe ser crítica, enfrentando la injusticia y cuestionando los discursos dominantes. Asimismo, Catherine Walsh nos invita a reconocer las epistemologías del sur, valorando los saberes ancestrales y comunitarios, como es el caso de los pueblos originarios latinoamericanos. Estos enfoques críticos nos recuerdan que la educación sostenible no solo busca conservar recursos, sino que también construir sociedad más justa, diversa y democrática. En conclusión, la evolución de la educación sostenible ha transitado por diversas etapas, desde los primeros debates ambientales en Estocolmo y pasando por el informe Brundtland, la Cumbre de Río y la Agenda 2030 con los ODS. Sin embargo, desde una mirada crítica, aún persisten retos: la desigualdad social, la crisis climática y la necesidad de construir modelos alternativos, como el buen vivir. La educación sostenible, por tanto, debe ser entendida como un proceso emancipador que combine la conciencia ambiental como la justicia social, la participación ciudadana y el respeto por la diversidad cultural. Muchas gracias.